Nata, qué pena te interrumpo. Chicos, recuerden que al final de la presentación de las diapositivas tenemos un espacio para precisamente hacer las preguntas, ¿listo? Para no interrumpir la presentación.
Ok, Nata, antes de seguir, quisiera confirmar si ya las diapositivas las dejamos ahí. Listo, ahora. Sigue Alejandro Callejas, que nos pidió la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por este espacio, muy productivo y pues me gustó mucho la presentación. Me ayudó a orientar bastante en algunos temas. Yo quisiera abrir la discusión, o no la discusión, sino el conversatorio con lo siguiente. Y bueno, son dos posturas. Digamos que para aquellos actores jóvenes que hemos estado inmersos de un tiempo para acá en política, en participación política directa y en participación ciudadana, pues hemos tenido la posibilidad de ver esas divisiones y esas diferencias. Entonces yo quiero empezar pues como lo primero, es muy difícil conquistar a los electores, a las personas y decirles y hablarles sobre un cambio cuando toda la politiquería tradicional que ha venido gobernando está atornillada, como estaba el discurso de la consulta anticorrupción, desde las juntas de acción comunal, escalando a las JAL, los consejos municipales y distritales, y pues así hasta la misma presidencia. Entonces, este tipo de situaciones son muy comunes y se tienden a fortalecer cuando, cuando existe una división dentro de las mismas fuerzas alternativas a las que pues creo pertenecemos la mayoría de los que estamos acá. Entonces, hablando aquí, leyendo los comentarios, empieza a hablar de tibios, se menciona incluso a Fajardo, que creo que ahorita es el máximo representante de la tibieza, ¿no? Y no quiero hacer alusiones groseras a nadie, simplemente estoy pues hablando en un espacio de discusión en donde creo que todos tenemos la oportunidad de poder expresarnos y que usualmente no se puede hacer en la calle, por ejemplo, o incluso dentro de nuestras familias. Entonces llega un espacio de división dentro de las fuerzas alternativas. Me voy a ir a ejemplos específicos. Hay verdes de derecha que abiertamente hacen política estando derecha y hay verdes que realmente representan una fuerza alternativa. Hay sectores del Polo Democrático que están dentro del MOIR y que son oposición a los pensamientos que tiene, por ejemplo, el Partido de la Colombia Humana. Hay diferentes opiniones dentro del Partido de la U, dentro del liberalismo. Entonces, como nosotros no somos capaces de organizarnos con base en un discurso que fundamente una construcción colectiva real para afrontar afrontar a los mismos con las mismas, pues no vamos a ser capaces de ganar ese tipo de elecciones, más cuando ellos sí son capaces de atrincherarse como lo hicieron, demostrándolo en las elecciones de 2018, porque ahí sí no habían discusiones en el Congreso ni en el Consejo entre liberales y conservadores, entre uribismo y santismo, simplemente se atrincheraron y fueron capaces de subir y de representar el gobierno pues a través del mandato del ahora presidente Iván Duque. Entonces, quiero hacer ese primer llamado pues como para que nos empecemos a pensar un poco en estos términos. Y lo segundo es, de verdad, ¿con qué discurso logra uno llegar a cautivar a las personas? Porque es muy difícil estar en la calle, es muy difícil construir participación política en personas que se dicen apolíticas cuando se está acostumbrado, hay esa misma sensación de pesimismo, cuando hay esa misma sensación de que es que no importa los que yo elija, van a continuar siendo los mismos, van a continuar metiéndose van a continuar prácticas. Llega uno a ver y es que ya se torna, una maquinaria estructurada, un clientelismo que tiene atornillado hasta el mismo, vuelvo y como lo decía al principio, al mismo presidente de la Junta de Acción Comunal, al edil que ya lleva 5 o 6 periodos. Entonces, quiero decir eso como para abrir la participación. Y para finalizar, yo le apostaría que el mayor desafío que tenemos nosotros en este momento es permitir visibilizar los nuevos liderazgos. Y esos nuevos liderazgos vienen
por parte de los jóvenes que estamos haciéndolo. Como nosotros no tenemos apellido político, ni tampoco tenemos los recursos para andar comprando votos, pues es muy difícil. Entonces creo que por ahí puede ser un buen camino y pues por aquí estamos tratando de estructurar esos conocimientos principales. Gracias. Ok, sigue Julián Hernández. Julián, bueno, al parecer no se encuentra disponible. Así que por acá Cristian Castillo nos comenta, Fajardo Estillo, pero se dice que es el as bajo la manga de Uribe para el 2022. ¿Es eso cierto? Ok, ok, Nata, no te preocupes. Tania Ruiz dice que quiere hacer una pregunta. Adelante. Buenas noches, Natalia, Joseph, compañeros. Mi pregunta es la siguiente. En la clase pasada, el profesor nos mencionaba que era necesario simplificar el lenguaje de la política para podernos acercar a las personas. Entonces, me gustaría saber de pronto desde su experiencia en el trabajo social, cómo considera que podemos simplificar ese lenguaje político para podernos acercar de pronto a estas personas que usted menciona que son apáticas, personas que usted menciona que no les interesa la política, pues porque ya está permeada por corrupción, bueno, etcétera. Me gustaría conocer de pronto su experiencia en ese sentido. Gracias.
Listo, Nata, gracias por la respuesta y a Tania por participar. El que sigue es Daniel Pérez Triana, que dice que tiene un comentario. Adelante, Daniel. Hola, gracias. Pues a mí me gustaría precisar que para mí, el mayor error que se puede hacer como comunidad partícipe en la política o en la sociedad, comenzando por nosotros, que pues si estamos aquí es porque nos interesa, es pensar en alguna persona, en algún político, en algún candidato, algunas elecciones de algo, simplemente por la supuesta ideología que representa, porque pues es sesgar a la gente, sesgar al político, digamos, a lo que, a simplemente una ideología que representa y no a lo que realmente propone. Y el fin, en mi opinión, de la política es hacer cosas, crear cosas para ayudar a la sociedad. Y para mí esa idea no tiene ningún sentido ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. O sea, una buena idea política puede venir de cualquier lado. Una buena acción puede venir de cualquier lado. Y digamos, lo que dice Cristian Castillo, intentar evaluar o ejercer juicios sobre, digamos, Fajardo, por poner un ejemplo, sobre si es o no el as de Uribe, pues lo mismo pasa de muchos otros lados. O sea, la gente igual juzga, digamos, a Petro porque el man es de izquierda y la gente ni siquiera es capaz de meterse a su página o a mirar su propuesta política, que seguramente tiene cosas muy buenas. Entonces, para mí, pensar en ideologías políticas es perder el tiempo y uno debe concentrarse en lo que cada candidato o cada persona quiere proponer para contribuir al mejoramiento de, digamos, Colombia. Listo, Sí, gracias. pero un momento. Además, también hay que tener muy en cuenta que
hay que tener cierta educación económica y política para saber elegir, porque decir por decir, digamos, hablando, digamos, por poner un ejemplo de alguien de izquierda que diga, ay, que nos tienen que dar más trabajos, que nos tienen que dar educación gratis, que no sé qué, no sé qué. Las cosas, las políticas no se hacen por hacerlas y todo tiene un trasfondo financiero, un trasfondo económico que se debe evaluar y que se debe ver la viabilidad. Entonces, no es pedir por pedir y tampoco es quitar por quitar, sino que debe haber cierta educación de fondo, de carácter económico y de carácter político para poder saber votar. Y creo que eso es algo que a Colombia en general le falta mucho, pero que se puede ir construyendo poco a poco. Ok, gracias. Sigue Leonardo Vázquez. Sí, adelante, Leonardo. Buenas noches, soy Rosa Marincano, aparezco como Leonardo Vázquez, pero soy Rosa Marín. Yo quería hacer un comentario sobre lo que pues, ha dicho Natalia. Todas las actitudes que tomamos en nuestra vida son actitudes políticas. Y la mejor manera de llegar a la población en general, creo yo, y por la experiencia que tengo, es realizando labor social de la mano con las poblaciones. De la única forma que logramos, creo yo, crear una conciencia social y civil y política en nuestros vecinos, en la población, trabajando de la mano con ellos. Demostrándoles que unidos podemos hacer cosas. Lo digo desde mi experiencia en este momento que estoy trabajando con el CPL de mi localidad, en donde podemos fomentar la participación de las comunidades. Son espacios en los que se puede ganar terreno y lograr que la gente se sienta realmente que tienen voto y hacer un seguimiento de estos procesos para que se llegue a alguna parte, independientemente del personaje, porque pues yo sí no estoy de acuerdo en muchas de las opiniones que han dado respecto a nuestros líderes, porque criticar es muy fácil, pero no sabemos realmente. El micrófono y el audio creo que se desconectó por un momento. Sí, creo que es el internet. Sí. Fuerte, Rosa, recuerdo que si vas a... fortaleciéndonos con trabajo en comunidad y con trabajo grupal que conlleve a cambios reales. Gracias. Sigue Carlos Pinzón. Hola Natalia, muy buenas noches a todos. Muy interesante la charla. Creo que, digamos, hay algo que estoy y no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo primero es que hemos desviado mucho la charla hacia lo político realmente y tenemos que retomar en cuenta que esto es participación ciudadana, o sea, es la participación que nosotros tenemos como ciudadanos frente a una democracia, frente a los sistemas, frente a todo el sistema de gobernanza que nosotros tenemos. Entonces, claro, yo estoy muy de acuerdo con Natalia en decir
no tomo ningún partido político, no puedo tomar posición, no puedo sesgarme porque realmente cuando uno se sesga, se centra en un partido o hace posiciones como tal, digamos, de que soy de izquierda, soy de derecha, soy centro derecha, soy centro, sesga mucho su visión y no permite que generar otros ámbitos de conocimiento. Entonces, apoyo mucho digamos, tengo la valentía y reconozco la valentía que tú tienes, Natalia, en el sentido de que no hay que tomar posición, hay que centrarse más bien en las ideas y tomar posición en las ideas, más no en un partido político. Y considero, yo he trabajado con Colombia Humana, trabajé con el Partido Verde, tengo conocidos políticos allegados al Partido Verde, también a lo que es Colombia Humana, pero que eso no sesgue mi visión de lo que yo quiero y digamos de los aportes de cada uno, ¿sí? Hay cosas buenas que hay que rescatar, hay cosas malas y hay cosas que hay que mejorar. Primero eso. Segundo, retomando el tema, estamos hablando de participación y creo que independiente como se vea, los jóvenes tienen su espacio de jóvenes para participar en el sistema democrático. Ahorita hay Consejo de Juventudes, hay millones de formas de participar en los encuentros ciudadanos, son una forma de participar, de hacer elevar nuestra voz y voto, independiente de que estemos o no ligados a un partido político y que eso no nos entre a nosotros en el sentido de que tengamos que salir a protestar o bueno, digamos, en el sentido de luchar de manera que no sea la correcta de los procesos participativos y democráticos que existen. Por eso digo, me gustó mucho la charla, pero creo que ese tema se desvió un poco hacia lo político y mirando todo el panorama 2022, lo que tú quieras, y creo que no es el sentido, creo que el sentido es retomar fuerza en los sistemas electorales y como yo le decía a la charla anterior, qué tan bueno es que nosotros retomemos y ahorita como jóvenes retomemos lo que es los sistemas electorales, los sistemas de participación y miremos si están sirviendo o no están sirviendo. Realmente hay que hacer una validación ahora de, digamos, estos 2 años que hemos tenido frente al gobierno de Duque, puede ser mirar y hacer una evaluación concienzuda de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Independiente, yo no voy a dar mi posición, pero creo que eso desde ahí hablamos del sistema de participación, desde que el momento que nosotros sentamos la posición y decimos, esto está bien, esto está mal, hay que hacer algo, hay que hacer cambios, no sigamos, mejoremos o miremos cómo está alrededor del mundo. Creo que hay un poquito, dejaría como ese plano para mirar esa discusión más allá de lo político y de todo ese panorama. Muchas gracias. Qué pena. Ok.
Ok, bueno, pues todavía tenemos alrededor de 20 minutos para contestar algunas preguntas o si tienen comentarios, ¿listo? Sí, sigue Johan Bonilla. Hola, buenas noches para todos y para todas. Natalia, buenas noches, muchas gracias por la charla. Yo quisiera dar como dos opiniones. Una frente a lo que decías de, como respuesta a una de las preguntas de cómo llegarle a la gente en lo político, que tú decías es como tratar de ocultar de qué es política, porque o sea, y entiendo tu punto de tratar de mostrarlo en palabras cristianas, ¿sí? Pero también pienso en ese aspecto de que en muchas ocasiones la gente que no conoce o la que menos conoce piensa que política entonces ya tiene que ver con, no sé, Petro Uribe o no entiende bien el término. Pero también pienso que la sensibilización debería partir de hacerlos entender qué es política y que política no es solo decidir entre uno y otro y los aspectos de participación como votaciones, sino que hay diferentes aspectos de participación y demás. Enseñarles qué es la política más allá de infundir ideas disfrazándolas de algo que no es política. Y yo sé que es complejo porque, pues, por lo menos eh, en algunos mecanismos como el trabajo social, como lo mencionaba Rosa, y más porque ese trabajo social que empleábamos era con niños, pues no se podía ir tan de frente a dar como una influencia política. Pero sí pienso que la mejor manera sería enseñar qué es la política y no disfrazar las cosas para hacer entender como un rumbo, ¿sí? Y en segundo lugar, pues cuando hablábamos de izquierda, derecha, centro, eh, pienso que más allá de su orientación, viéndola desde ese punto, el partidismo es algo que ha afectado mucho porque cuando se ejerce un mecanismo de participación como elecciones presidenciales, por ejemplo, en primera ronda, pues cada quien mira por quién quiere votar, su candidato de preferencia y demás, pero en Colombia casi siempre llegamos a una segunda jornada electoral entre los dos primeros candidatos. ¿Qué es lo que pasa allí? Que obviamente la derecha o los que han venido dominando, independientemente de su partido, ellos sí tienen un fin común, a pesar de que tengan desviaciones y ellos sí se unen. Mientras que con todo esto de la creación de diferentes partidos, la izquierda o la oposición se ha venido dividiendo, generando que pues siempre triunfen los que ya la tienen clara de que sus fines particulares van a reinar a partir de esta elección. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Johan, por participar. La palabra la tiene ahora Julián Steven Hernández Tautiva. Gracias, yo sé. Bueno, frente a todo este tema, yo quiero comentar justamente una experiencia que yo tuve cuando yo hice el ejercicio de ser candidato al consejo en las pasadas elecciones aquí en el municipio de Mosquera. Y parte de ese ejercicio que nosotros hicimos con jóvenes era preguntarles qué opinan sobre el tema de política y demás. Y yo sí considero que el tema, digamos, digamos que el término política se ha tergiversado bastante, porque una vez uno le decía a las personas política, ya la persona, como le decía mi compañero Johan anterior, digamos que se tiende a pensar entonces de una vez en Uribe, en Petro, digamos que como en esas visiones de polarización. Entonces, las mismas personas como que se han encargado como de desgastar el término política, también digamos que no les nombraba política y los términos que usan, no, la política es corrupción, robo, pero por ningún lado digamos que nombraban tema de participación cuando nombraban política. Entonces yo sí considero que ese tema también, digamos que se ha tergiversado también por los mismos procesos que vemos actualmente desde los mismos electos. Y considero que lo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes es sí darle como otra perspectiva a esos procesos de participación, entendiendo que política pues viene, que la política pues ocupa y abarca muchísimos más temas, que el término, digamos, que hablar de participación necesariamente no es hablar de política, como bien lo decía Natalia, perdón, sino que tenemos que empezar a hablar de otros espacios, especialmente cuando hoy en día en Colombia pues tenemos el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que le da participación a los jóvenes, no solo de partidos políticos, sino también de organizaciones juveniles, de procesos independientes, y es a través de esos mecanismos de participación que nosotros como jóvenes también tenemos que dar el mensaje de que como jóvenes tenemos que aprender a construir desde la colectividad y desde la diferencia. O sea, yo sí considero que ya es el momento como que nosotros rompamos esa brecha de hablar de que es tibio, de que es de derecha, que es de izquierda, que, sino que hablar, tenemos que tratar de hablar de dejar un mensaje de que tenemos que construir un territorio es desde esa colectividad y es desde esas diferencias, porque si seguimos hablando el mismo discurso que de izquierda y derecha, que es el mismo discurso que venimos hablando por años, pues vamos a seguir prácticamente como lo mismo. Entonces considero que este espacio tiene que servir es como para eso, para aprender a construir, para escuchar ideas y ver cómo entre todos transformamos eso. Entonces, sin duda alguna, pues considero que sí se tiene que hacer, son procesos pedagógicos de que las personas pues entiendan que política no es solo eso, de que existen otros procesos y mecanismos de participación y sobre todo también entender que la participación no es solamente ir a escuchar y decir algo mientras se construye una política pública, mientras se construye un plan de desarrollo, sino que también consiste en estar pendiente de cómo funciona eso, de cómo avanza en el desarrollo de eso, porque pues lastimosamente la participación también muchísimos municipios la han tomado así, especialmente voy a dar un ejemplo cuando se construyen planes de ordenamiento territorial. Creen que la participación está en ir y citar a muchísimas personas a que conozcan cómo se están desarrollando las cosas, a que digan, sí, me parece chévere. Pero la participación va más allá de eso, de ir a sentarnos. Y lastimosamente los organismos municipales, las alcaldías, han pensado que es participación, ir a convocar a las personas a que escuchen y han visto como la participación como un espacio más de ir a contar las cosas, más no en verdad del objetivo principal que es la participación, que es la construcción de todo. Era como esas cositas que quería dejar ahí, que han sido, digamos, como cosas que yo he visto desde mi experiencia, desde el trabajo que he venido teniendo y que considero que sí se tiene que cambiar mucho eso. Muchas gracias. Listo. Y por último tenemos a Nelson González que quiere decirnos algo. Para Bueno, terminar. buenas tardes. Bueno, como saben, mi nombre es Nelson, yo tengo 15 años. Y cuando a mí me dicen política, yo pienso en aquel trabajo, actividad de la gente que nos gobierna. Y ese trabajo, esa actividad,
es participación. Ellos llegaron ahí por participación. Sí, entonces cuando se piensa en el trabajo de los que gobiernan, también yo me pongo en la posición colombiana, que sería el presidente, el vicepresidente, los gobernadores, los senadores, entre otros, ¿sí? Y en los principales, en los que más se destacan. Entonces, uno dice política, entonces ya sabe que es los que más se destacan, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Uribe, entre otros, ¿sí? Eso es lo primero que uno piensa cuando le dicen política, ¿sí? Teniendo en cuenta la polarización colombiana, la izquierda, la derecha, el centro, eh, mucha gente crea miedo. Ese miedo de que yo con 13 años, me acuerdo, estaba en noveno, sí, y a mí me decían, Nelson, si Colombia vota por la izquierda, esto se vuelve una Venezuela. Y uno se encargaba, entre su ignorancia, a difamar esas cosas que nos decían. Entonces, uno tiene ya como joven empezar a crear alternativas en desarrollo en que hacer que la gente empiece a tener ese conocimiento y se dé cuenta de la realidad. Eh, que no, que la izquierda, que la derecha, eso se ha visto en muchos países. La izquierda da progreso, eh, porque aquí en Colombia la derecha no ha funcionado, en Estados Unidos no ha funcionado, en México no ha funcionado. Ahorita nos podemos dar cuenta con el gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, un señor de izquierda, cómo le está dando el progreso a, a México. Otro ejemplo sería Obama. Obama, un candidato presidencial, primer presidente negro de los Estados Unidos, y fue de izquierda y le dio bastante progreso. Igual pasó con, ay Dios mío, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y es donde uno se da cuenta que la izquierda da progreso y que la derecha no está funcionando. Entonces, la gente con la falta de información creerá que se come ese cuento que todo el tiempo le están diciendo los medios de comunicación, esa manipulación tan grande, se lo van comiendo, ¿sí? Entonces, hay que crear mecanismos eh, para que la gente empiece a informarse y a tener muy en cuenta eso. Muchas gracias.
Vale, y por último, para cerrar la clase de hoy, Miguel Vargas, adelante. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, ¿qué quería decir yo? Pues primero, pues no pude asistir a las dos clases anteriores, sin embargo, gracias por invitarme y pues me pareció muy buena la clase de hoy. Frente a lo de las posturas y demás, yo creería que, pues ya bien lo manifestó Camilo, cuando nos decía que para lograr un cambio, todos tenemos que insistir en lo que nos une y prescindir de lo que nos separa. Y también me parecen muy valiosos los aportes de los diferentes compañeros, porque lo diverso en sí implica la confrontación de ideas para, pues, digamos, lograr concretar algo distinto. Entonces, pues que en ese sentido nosotros, o sea, si nosotros nos reconocemos con el otro en sociedad, como lo manifestaba Paulo Freire en algunos de sus textos, podemos generar un cambio significativo en la sociedad. Pues bien lo manifestó Estanislao Zuleta cuando decía que solo un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, para finalizar, compañeros, gracias por haber participado el día de hoy. Gracias a Natalia por darnos de su tiempo y presentarnos lo que es la participación ciudadana en una democracia. Con este tema damos finalizado el primer módulo de la escuela. ¿Listo? La próxima clase, que viene siendo el lunes 17 de agosto, iniciamos el módulo 2. Este módulo se divide en dos partes: ideologías políticas y las ideologías políticas en Colombia. Para el lunes tenemos ideologías políticas con la ponente Diana Cañón. ¿Listo? Así que por favor, yo sé que es festivo, pero debemos mantenernos constante para seguir participando. Y no siendo más, muchas gracias a todos por participar. Siendo las 7 en punto, damos por finalizado la clase de hoy. Muchas gracias, hasta luego.